Gracias, pastor. Buenas noches para todos. El tema de hoy pues es un tema de alto voltaje espiritual, pero es un tema que el Señor me ha puesto para que les hable de él, dado que pues es uno de mis temas como favoritos y es el tema de las finanzas. Precisamente la semana pasada estaba leyendo pues redes sociales y había una petición de una muchacha por change.org para los bancos, explicando la situación tan desesperada en la que estaba y que a raíz de la pandemia la llamaron, le ofrecieron crédito a los bancos para pasar esos problemas de flujo de caja, le vendieron pajaritos, pues le dijeron que no se preocupara, que se iba a demorar mucho tiempo en cobrarle, que le iban a dar unas tasas de interés buenísimas. Y eso le pasó a todo el mundo. Le pasó a las empresas, le pasó a las personas, pero ahora ya comenzaron a pasar las cuentas y ya se dieron cuenta que esto no era un regalo ni nada por el estilo. Y entonces ahora es que la gente se está enfrentando al pago de esos créditos que adquirieron para poder salir de esos problemas de flujo de caja. Entonces parecía una solución, pero ahora las personas están desesperadas. También he leído, que ya lo he visto en varias partes, se habla de la extinción de la clase media. Y yo pregunto si de verdad nos vamos a quedar quietos. O sea, leyendo eso en todas partes, como que ya lo van declarando desde la ONU para abajo, que no, que ese va a ser el costo de la pandemia, la extinción de la clase media, pero que no nos preocupemos porque los gobiernos cada vez van a ayudar más a las personas, van a ser más solidarios. Y todos sabemos que un gobierno socialista, como lo que plantean, pues lo único que hace es pedir más impuestos, ¿cierto? Para sostener a los marginados. Pero entonces lo que hace finalmente es acabar con la clase trabajadora. Entonces los vuelven o los ricos, entre comillas, porque así les dicen, o los que están marginados. Pero lo que está en la mitad, básicamente dicen que eso se va a terminar. Y todos sabemos que eso no es sostenible, lo que ellos plantean. Y también yo espero que las personas de que me van a escuchar y que me escuchan tengan en cuenta esto a la hora de votar el próximo año, que no vayamos a escoger un gobierno socialista, mucho menos un gobierno socialista de izquierda, porque esa sería la ruina, ¿sí? Y hay que ver siempre el caso de Venezuela, ¿no? Que les prometieron todo gratis, pero hoy en día todo falta. Falta hasta lo más básico en los hospitales. E incluso también falta su libertad. Ya falta la libertad, que es como lo más básico del ser humano. Entonces acabaron con la economía y ahora todo es ruina. Entonces tenemos que ser muy, pero muy cautelosos para no caer en este círculo vicioso. Y bueno, y el mensaje de hoy, sal de deudas ya, fundamentalmente es que Dios quiere que seamos libres. Y Él sabe que quien tiene deudas es verdaderamente un esclavo. Y no lo digo yo, lo dice su palabra en varios versículos que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que hablemos y que hablemos muy seriamente de este tema. Y dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y para eso está Primera Crónicas 12:32 y dice de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Tenemos que tener esa capacidad de entender los tiempos que estamos viviendo y prepararnos para lo que sigue. Porque el año pasado fue un reto, pero lo que sigue les comento que puede ser mucho más fuerte. Entonces, Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos. Y la primera pregunta que les tengo a cada uno en privado es si ustedes consideran que estuvieron preparados para enfrentar la pandemia y ese tiempo de confinamiento. Si no los tuvieron y por alguna razón los cogió totalmente desprevenidos y sin ni siquiera tener un poquito de exceso de efectivo para poder hacerle frente a la falta de flujo de caja, el Señor de verdad que nos exhorta para que pongamos nuestras finanzas en orden y que nos preparemos para lo que viene. Pero no solamente desde el punto de vista de lo negativo, sino también porque van a haber muchas oportunidades para los hijos de Dios que estén preparados y que tengan la casa en orden. Y también, ¿por qué es tan importante el tema del dinero? Los consejeros de familia nos pueden contar que el mal uso del dinero es una de las principales causas de crisis familiares y divorcios. Más o menos se le puede atribuir el 50% de los divorcios a problemas de dinero en la pareja. De hecho, 19 de las 38 parábolas de Jesús hablan sobre el dinero. Y uno dice, tan raro.
2.350 versículos sobre el tema del dinero en la Biblia, versus 500 sobre la oración y 500 sobre la fe, y algo parecido sobre la salvación. Entonces uno dice, pero qué cosa tan rara, ¿será que es que a Jesús le interesa mucho el dinero? ¿Tendrá lógica eso? ¿Por qué Jesús habla tanto del dinero? Y entonces miremos un par de versículos. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Entonces aquí vemos dos cosas. Vemos que podemos estar atesorando a Dios. A Dios, pues es una decisión que podemos tomar. O tenemos a Dios en el trono de nuestro corazón, o tenemos al dinero. Pero son excluyentes. O tengo el uno o tengo el otro. Y recuerden que Dios es un Dios celoso. Entonces, Él lo entiende perfectamente. Que el principal competidor que tiene por el trono de nuestro corazón es el dinero. Y lo segundo es que parece ser que el manejo del dinero es como una prueba de aptitud para siervos. De acuerdo como la manera en que nosotros manejamos el dinero, somos aptos o no para el trabajo del reino de los cielos. Entonces, si nosotros aplicamos los principios bíblicos, que vamos a compartir una parte hoy, porque hoy solamente voy a hablar de deudas, pero el tema de manejo del dinero es un tema apasionante que a mí también me encanta y pues se lo he enseñado a mucha gente. Y es que si aplicamos estos principios, nuestra relación con el Señor va a crecer, porque Dios usa el dinero para probar hasta qué punto nuestro corazón tiene mansedumbre. Y vamos a hablar mucho del principio de mansedumbre. Como les decía, los bienes compiten con el Señor en el dominio de nuestras vidas, porque muchas personas centran su seguridad en las riquezas, en tenerlas, en tener bienes, ¿sí? En eso ponen toda su tranquilidad. Y también porque muchos aspectos de la vida diaria pues giran alrededor del uso del dinero. Entonces también por eso es que se habla tanto de este tema en la Biblia. Y entonces lo primero es que, como ustedes saben, lo que Dios más quiere es que nosotros seamos libres, ¿sí? Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos a entender estas verdades eternas, lo primero que sentimos es una libertad que nunca habíamos experimentado. Pero resulta que si nosotros tenemos deudas, no vamos a poder disfrutar de esta libertad que Cristo nos da y vamos a ser los esclavos de Mamón, ¿sí? Recordemos que el dinero no es malo por sí mismo, ¿sí? El problema es la actitud que nosotros tenemos hacia él y nuestro corazón humano. Entonces hay una frase de un pastor, Pastor Darío, decía que el dinero es un excelente siervo, pero es un mal amo. El dinero nos permite hacer muchas cosas, pero cuando para nosotros el dinero es el amo, ahí sí ya comienzan los problemas. Miremos qué dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y entonces también hay otra manera de esta palabra, también se pone en algunas versiones mamón, en vez de decir riquezas. Y es este Dios, más bien este demonio, es una potestad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo importante acá? Como les decía, el dinero es neutro. El problema es el corazón humano. El corazón humano que está obsesionado con la obtención de dinero o bienes, ¿sí? Que convierte esto en un propósito, una obsesión, y que lo vuelve un Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos buenos administradores del dinero, esto nos va a dar libertad para servir a Jesús. Entonces, miremos algunos versículos sobre las deudas. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Entonces, como algunas veces lo dicen, yo no puedo cambiar lo que está escrito en la Biblia. No lo puedo cambiar. Y esto es lo que está escrito. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Las deudas son una maldición. Entonces, cuando uno ve esto, ve que Dios de ninguna manera en la Biblia es digamos, suave con el tema de las deudas y tampoco les pone como un asterisco. No, lo que yo veo aquí es absoluto, es que las deudas son una maldición. Y no está diciendo, no, si la deuda es para comprar un activo productivo, no, esa no es una maldición. Pero si es para comprar uno de consumo, sí.
No, está diciendo que las deudas son una maldición, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, si nosotros queremos comprar algo, así sea un activo productivo, ¿por qué no restringimos nuestro gasto y vamos ahorrando y podemos de alguna manera llegar a comprar ese activo? Si ya vemos que Dios es tan extremadamente firme y absoluto en el tema de las deudas, porque sabe que las deudas tienen una serie de connotaciones que nos van a volver esclavos y que realmente son una maldición en nuestra vida. Entonces, definitivamente hay que evitar las deudas. No endeudarse, mucho menos para consumo. Por ejemplo, hay personas que se endeudan con tarjeta de crédito para irse de vacaciones. Y yo digo, si no tienes con qué pagar esas vacaciones que tú quieres, con tu flujo de caja normal, pues tal vez no te las puedes dar. Yo sé que suena terrible lo que les estoy diciendo, pero eso es una manera de ser uno manso con respecto a las enseñanzas de Dios, ¿sí? Si no puedes comprar ese carro con tus ahorros, posiblemente debes de comprarte un carro más económico, o no es el momento todavía de comprarte el carro. Y lo mismo pasa con los electrodomésticos, ¿sí? Entonces, a veces te dicen, bueno, y yo también soy financiera, recuerden que yo soy financiera de carrera. Y uno dice, bueno, yo podría eventualmente endeudarme, pero entonces yo garantizo que lo que va a dar mi negocio, el que yo estoy en el que voy a invertir, me da una tasa de retorno superior a lo que me está cobrando el banco. Eso por ningún lado aparece en la Biblia. La Biblia sencillamente dice que las deudas son una maldición. ¿Y qué sucede? Que cuando nos vamos con estas ideas de que es que yo me endeudo al 23 o al 20%, pero yo soy capaz de colocar ese dinero en mis inversiones al 30%, está siendo exageradamente optimista con respecto al futuro. De hecho, en la crisis del 29 hubo muchas personas que tenían una hipoteca de la granja y vendían, por ejemplo, leche. Entonces ellos a duras penas alcanzaban a pagar la hipoteca de la casa con lo que lograban vender de la leche. Pues resulta que con la crisis del 29 la leche se bajó tanto de precio, porque la demanda de todo se redujo, que no tuvieron la capacidad de pagar la hipoteca, le tuvieron que entregar sus casas a la granja, las granjas, perdón, al banco, y el banco finalmente terminó rematando todas las propiedades de la gente y terminaron costando el 10% de su valor comercial antes de la crisis del 29. O sea, esto ya pasó en el mundo. Esto ya pasó y tenemos que ser sabios en el manejo de los tiempos y entenderlos, ¿sí? Como los hijos de Isaacar. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que tú te puedes meter en un negocio y que tú puedes poner las manos en el fuego de que tú vas a tener la capacidad de pagarle al banco esa deuda? ¿De verdad tienes esa certeza en estos tiempos en que podemos estar a puertas de una recesión? Entonces tenemos que ser supremamente sabios. Recuerden, por ejemplo, el nombre de la franquicia de tarjeta de crédito Mastercard, la tarjeta del amo. ¿Mm? La tarjeta del amo. Es que ni siquiera disimulan hasta el mismo nombre, ¿sí? Cuando hagamos un pago con tarjeta de crédito, que yo espero que pues seamos muy prudentes en eso, a veces la gente se alegra porque le dan un cupo gigante, pero mi pregunta es, ¿tú tendrías la capacidad de pagar eso en 2 o 3 meses, ese cupo que te dieron? Y si no es así, ten mucho cuidado. A mí cada rato que no, que le vamos a subir el cupo, le digo, tranquilos, con el cupo que tengo es suficiente. Lo que tengo que hacer es incrementar mis ingresos, no mi capacidad de endeudamiento. Entonces, la tarjeta de crédito, si la van a usar, que sea una cuota, el pago. Por ejemplo, que compraron un tiquete aéreo, que compraron algo, que lo puedan pagar a una cuota. Esa es la política de mi casa. Y otra cosa, uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe qué tasa le están cobrando con su tarjeta de crédito? Hay gente que lo ignora. Puede estar pagando no sé cuántas veces lo que está comprando. Entonces, seamos muy sabios, como los hijos de Isaacar. Y lo otro es nada de gastar antes de que te paguen. Es que a mí me va a entrar una platica. Y entonces se gastan la plata antes de que les entre el dinero. También esto es absurdo. Y otra cosa que tenemos que entender en el manejo de los tiempos es que lo normal en la economía y en muchos temas de la vida es que haya ciclos. Y los ciclos económicos existen. Entonces me tomé el trabajo de mostrarles acá el índice Dow Jones, que mide las empresas industriales más importantes de los Estados Unidos en los últimos 100 años. Y aquí podemos ver claramente el desplome de la crisis del 29, como ya en el año 1932 los índices accionarios estaban totalmente en el piso, ¿sí? Y aquí vamos viendo que de alguna manera la economía se fue reactivando, ¿sí? Y hay otros ciclos acá
como por ejemplo, bueno, aquí ya hubo una caída, pero después aquí hay otra reactivación y si se dan cuenta en los últimos años, la economía ha estado creciendo, realmente no ha tenido una purga. La economía va a tener una purga. Nada puede crecer indefinidamente, mucho menos si está basado en endeudamiento. Y realmente lo que estamos viendo es un crecimiento ficticio de la economía. Es un crecimiento inyectado por impresión de billetes o por dinero que pone el Estado en la economía, pero de ninguna manera la capacidad productiva de sus agentes económicos no está respaldando estos índices. O sea, esto que ustedes están viendo es una burbuja, lo que está pasando aquí con el Dow Jones. Entonces, hubo una pequeña caída en el año 2009 y en ese año, en el 2009, lo que sucedió fue que la manera en que rescataron la economía fue inyectando más dinero. El gobierno le inyectó dinero tanto a los bancos como a las empresas. O sea, esto generó la semilla de la próxima gran crisis, ¿sí? Entonces, yo le creo mucho a Craig Hill, que es experto en finanzas familiares, y él está seguro de que viene una recesión como la crisis del 29. Viene más o menos, no se sabe si es después de 3 años, pero lo que él sí dice es que lo que está pasando con el COVID es una advertencia, porque ahora vamos a volver a ver una reactivación económica, pero de nuevo está todo inflado, todo está sostenido por crédito y tú no puedes tener crédito indefinidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber necesariamente un desplome. Y eso es algo que Dios sabía que existía, que si existía la capacidad de que una persona se endeudara indefinidamente, eso era muy malo para la economía. Entonces Dios planteó en su palabra los jubileos y los planteó en Levítico, más o menos cada 50 años. No existe, nunca existió realmente una voluntad del pueblo judío de hacer un jubileo que perdonara las deudas y que se liberaran a los esclavos. Eso nunca existió tal como Dios lo había planteado. Pero la economía sí necesita un jubileo. Entonces, o hacemos el jubileo voluntario o lo hacemos involuntario. Y va a suceder un jubileo involuntario. Y ya más o menos se está cumpliendo el tiempo para que suceda ese jubileo, en el cual ya no hay más deudas. Pero entonces, cuando sucede esto, ¿qué pasa? Sucede que tú pierdes tus cosas. Si tú tenías una casa con endeudamiento, con ese jubileo involuntario, lo que va a suceder es que vas a perder tu casa. Si tenías un carro con endeudamiento y no vas a poder pagar las cuotas, pues vas a ser liberado de la deuda, pero te vas a quedar sin el activo. ¿Sí ven cómo funciona el tema del jubileo? Entonces, hay jubileos voluntarios, como Dios lo planteó, que era una manera muy sana de manejar la economía, pero desafortunadamente no fuimos sabios y entonces toca que ocurra un jubileo involuntario. Entonces, sí, la economía mundial va a ser podada, aunque no todavía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque todavía existen los medios de producción, todavía no ha habido una guerra que haya destruido las empresas o un montón de personas obreros, pues, de que trabajaban en las empresas. Pero lo que sí es verdad es que el gobierno, sobre todo el gobierno norteamericano ahora con Biden, esto se va a poner mucho peor porque Biden claramente es socialista. Entonces, cuando gana él, automáticamente se sube el índice accionario del Dow Jones, ya pasó la barrera de los 30.000, ya estamos hoy a 31.991, es muy recalentado, sobre todo basado sencillamente en gasto público, que no tiene un soporte en creación de valor. Entonces, esto puede pasar, ¿sí? También que es posible que se inventen una guerra. A veces se inventan guerras cuando hay una recesión. Entonces, no sería nada raro que no nos sorprenda que Estados Unidos invente una guerra muy pronto. Creo que ya hay por ahí sonidos de guerra. Bueno. Y entonces hay otro, esto también Craig Hill lo interpreta de una manera impresionante. Y miren lo que dice aquí, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, hay muchas interpretaciones, pero es interesante mirar cuál es el principio de mansedumbre y qué quiere decir la mansedumbre. Entonces lo busqué en varios diccionarios. Hay uno que dice que los mansos son enseñables y están dispuestos a aceptar disciplina de la mano de Dios. Esos son los mansos, que tienen observancia a las normas, en este caso lo que dice Dios en su palabra. Y Dios claramente dice, deudas no, y nunca le puso asterisco, ni pie de página. Le dijo, deudas no.
que tienen autocontrol. ¿Qué es en este caso autocontrol? También tienen ya voy a explicar esa parte, tienen una combinación de justicia, humildad, y aquí donde dice humildad es restringirse de su propio poder. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos dinero, tenemos poder, ¿qué? Poder adquisitivo. Entonces aquí el principio de mansedumbre aplicado a las finanzas es que yo no me gasto todo lo que yo tengo, que yo siempre tengo reservas, que si yo tengo 100 de dinero en mi cuenta, no me voy a gastar todo, que siempre tengo ahorros para poder tener la capacidad de reaccionar a un tema como por ejemplo el COVID. O sea, que se te redujeron los ingresos, no, tranquilo, ahí tengo un colchoncito. Pero las personas que se ganan 100, pero se gastan siempre 120, 150, pues no tienen mansedumbre, realmente. No tienen mansedumbre, porque no tienen autocontrol. No son capaces ni siquiera de controlarse a sí mismas en sus gastos. Dice, la mansedumbre implica una gran fuerza interior, porque a veces la gente piensa que la mansedumbre es que le dice a todo así, a todo le dice que sí, que no tiene como carácter. Eso lo que está mal entendido ese tema de la mansedumbre. Recordemos que Jesús es el gran ejemplo de mansedumbre, ¿no? Entonces, la mansedumbre implica una gran fuerza interior capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como por ejemplo gastar. Entonces, tener mansedumbre es uno no gastarse todo el dinero que tiene, sino siempre dejar una reserva. Entonces, ¿qué es importante? Que en este contexto financiero, los que gastamos menos dinero del que tenemos, somos considerados mansos, y los que no tenemos deudas. Los que no tenemos deudas, tenemos mansedumbre. Y dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir esto aplicado a las crisis? En la crisis del 29, las personas que tenían esa deuda hipotecaria de su granja perdieron a manos de los bancos la granja y tuvieron que irse a las ciudades a trabajar como empleados en cualquier cosa. ¿Qué hicieron los bancos con las propiedades? Las vendieron y dicen que las vendieron al 10% de su valor antes de la crisis. Pregunta, ¿quién compró las granjas? Aquellos que no tenían deudas. Aquellos que tenían efectivo disponible, que no se gastaban todo lo que tenían. Ellos fueron los que heredaron la tierra, recibirán la tierra por heredad. Y así será también. Entonces, que dentro de 2 o 3 años, que las cosas se pongan complicadas, porque recuerden que la economía también tiene que sufrir purgas. Nada puede crecer indefinidamente, ¿sí? ¿Quiénes son los que van a recibir la heredad, la tierra por heredad? Aquellos que no tengan deudas. Pero se cae de su peso. O sea, que nos coja el próximo ciclo que viene, que nos coja bien preparados, y como dice Craig Hill, este tema del COVID fue un catalizador y es una advertencia para que la gente se tome en serio las cosas. Porque la próxima vez no va a ser como que la economía otra vez se va a reactivar. Posiblemente el Dow Jones se va a desplomar y van a ser años, incluso una década, con los índices súper abajo. Entonces Dios nos está dando la oportunidad de que pongamos la casa en orden. Miremos esto, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Imagínense esto, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13:22. Y cuando miramos, acá pecador también dicen impío en algunas versiones. Y cuando cruzamos, otra manera de decirle al impío es que en Salmos 37:21 dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Acá está separando a los malvados de los justos. Y dice que un malvado es aquel que pide prestado y no paga sus deudas. O sea, Dios no se pone aquí con suavidad. Dice, malvados, piden prestado y no pagan. Entonces, ¿quién es el impío o el pecador? El que no paga lo que toma prestado. Para Dios el tema del dinero es serio. Y el tema de no pagar las deudas, impresionante. Entonces, ¿y quién es el justo, Sara? Pues el que tiene misericordia y da. ¿Y por qué da? Porque no está endeudado. Por eso tiene la capacidad de ayudar a otros durante las crisis, porque él mismo no está en peligro, porque tuvo la precaución de guardar un colchón.
Entonces, en cada crisis financiera hay traslado de riqueza de quienes han pedido prestado y quienes no han pagado. Entonces, este dinero de aquellos que están en deuda con el banco o con otras personas va a pasar a manos de quién, de los justos, de los que no tenían deudas y de los que han tenido misericordia y le han extendido la mano al necesitado en las crisis. Entonces, miren lo importante, que Dios nos pide que no tengamos deudas para que tengamos la capacidad de estar tranquilos y ayudar, ¿sí? Y mi pregunta es, y no me tienes que responder acá, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de los que deben plata o de los que tienen misericordia y dan? ¿De qué lado estás? ¿Sí? ¿Has tenido reservas durante esta crisis, mini crisis de la pandemia? ¿Y has podido extenderle la mano al necesitado porque tú mismo no estás en peligro por una deuda? Entonces, el mensaje sí es, evita las deudas. Incluso la hipoteca de la casa, los expertos en manejo financiero dicen que primero que todo, mejor no tener una deuda, pero si la tienes, la deuda debe ser bajita, ¿sí? De tal manera que esto no sea un estrés indebido en el presupuesto de tu casa, o sea, que no represente un porcentaje muy alto de los ingresos que recibimos mensualmente. Y acá es importante que nosotros empecemos por tener una vivienda que podamos pagar fácilmente. Pero a veces como que todo el mundo quiere tener lo que tienen sus papás después de 40 años. Quieren tener la casa que tienen los papás hoy en día y los carros que tienen los papás. Y eso les costó 40 años. Pero la gente pretende tenerlos a los 5 años de ya trabajar. ¿Será lógico eso? Entonces siempre es bueno empezar en pequeño e ir apalancando la siguiente casa. Para los que están endeudados, es importante que se maneje un presupuesto, ¿sí? Y que se restrinjan los gastos para poder pagar las deudas, ¿sí? Empezando por las que tienen el interés más alto, haciendo acuerdos de pago de las deudas con cada uno de los acreedores. También recordemos que las deudas exigen una tasa física, es decir, que no es solamente el hecho de pagar la cuota al banco todos los meses, sino que también esto tiene como una tensión que termina siendo como una fatiga mental, física y emocional para aquel que debe el dinero. Entonces, cuando estamos endeudados, empezamos a tener una actitud servil. Entonces, tú puedes estar en una empresa donde claramente tú estás viendo problemas de corrupción, pero tú no sueltas ese puesto porque tú tienes una deuda para pagar tu casa. Entonces ya no estás viviendo tus valores, sino sencillamente te volviste servil, un esclavo, ¿sí? Tampoco cuando tengamos un acuerdo de pagos, tampoco, no, págame cuando puedas. No, hay que hacer un plan de pagos mensual y ser muy juicioso en el cumplimiento de este plan y sobre todo poner la cara y llegar a acuerdos. Tenemos que ser muy responsables en el pago de las deudas, si por alguna razón las tenemos. Y no decir, ay, pues no tengo con qué responderte y lo siento mucho. Y que el problema sea del otro. Eso no es de un cristiano, salir con esa respuesta. De un cristiano es poner la cara, llegar a un acuerdo y cumplir con el acuerdo. Eso es de un cristiano, de un buen cristiano. También es muy importante que no seamos codeudores, también el Señor lo dice. Proverbios 6 dice, hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra el cazador, la gacela, como se libra de la trampa el ave. Yo he conocido casos de gente que incluso con su hermano o lo que sea, salieron codeudores de una deuda grande. El hermano no pagó y este perdió la casa. O sea, perdió su casa, que estaba como respaldo. Entonces, es muy importante que si nosotros vamos por ejemplo, a tomar una decisión de salir adelante con una deuda, pagarla rápido, que hagamos un plan. Ese plan va a implicar, obviamente, restringirnos en gastos. Y si es necesario que nosotros vendamos una casa que de pronto era demasiado costosa para lo que podíamos pagar, que la vendamos y nos vayamos a vivir un apartamento mucho más económico, paguemos la deuda y quedemos libres, creo que es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía la economía está en boom, como vieron el Dow Jones. Todavía la gente habla como que todo está bien. Entonces, es el momento de vender. No esperen a que sea el momento de vender al 10%. Si van a vender, vendan ya. ¿Cómo podemos entonces tomar el control de las deudas?
Lo primero es arrepentirnos genuinamente si hemos incumplido con los pagos de una deuda. Hacer el presupuesto que yo les decía, el presupuesto de cuántos son los gastos de la casa, cuánto es lo que se va a ahorrar, cuánto es lo que está destinado al pago de la deuda, en fin. Obviamente siempre el diezmo y las ofrendas, antes que cualquier cosa. Y acá es muy importante que nosotros entendamos que hay veces que la gente dice, es que yo no puedo hacer nada. Claro que puedes hacer algo, porque recuerda que Dios trabaja con lo que nosotros hacemos. Y lo hizo en muchos episodios de la Biblia, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. Él partió de un punto que le pusieron los humanos, que fueron unos cuantos peces y unos cuantos panes. No fue de cero. Entonces, como nos enseñaron en Transforma, Dios no puede multiplicar por cero, ¿sí? Porque cualquier número, así sea alto por cero, pues da cero. Entonces, el humano debe decirle a Dios, este es mi plan que tengo para salir de deudas. Vamos a restringirnos en estos gastos, vamos a vender estos activos y lo ponemos delante tuyo, Señor, para que tú nos respaldes y cumplir ese plan que has hecho ante Dios. Y vas a ver entonces cómo Dios te respalda y muy posiblemente vas a poder ver la mano sobrenatural de Dios proveyéndote de alguna manera para que salgas de deudas mucho antes de lo que tú hubieras podido en tus propios medios. Pero lo que siempre es importante es que yo hago lo que yo puedo. No espero que ocurra un milagro sin hacer absolutamente nada. Entonces, no, Dios espera que tú le presentes un plan y sobre todo un deseo de salir de esta esclavitud que tienes, que te pongas de acuerdo con tus acreedores, que hagas un plan de pagos y que seas muy fiel al plan de pagos que tú establezcas. Y que de alguna manera busques ser generoso con los demás, porque también esto activa la sobreabundancia que Dios nos va a enviar para poder como sorprendernos y salir de este problema más rápidamente de lo que pensábamos. Bueno, y ya como para ir cerrando el tema, es este versículo de Mateo 11:28 y es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está en Mateo 11:28. Si tú, ahí donde estás sentado escuchándome, sientes todavía un yugo pesado y difícil de llevar, es porque posiblemente Dios no está siendo tu Dios y no estás siendo obediente a las enseñanzas de Dios que son clarísimas en la Biblia. Están llenas por todas partes de referencias al manejo del dinero. Entonces, la invitación de Dios el día de hoy es a que seas libre, que hagas un plan para ser libre y Él te va a respaldar. Pero tiene que ver la voluntad del humano para hacer lo correcto y caminar con mansedumbre, obediencia a la palabra. Porque Él quiere que seas libre para adorarlo. Que no le rindas culto al Dios Mamón. Que no seas su esclavo. Bueno, entonces me despido con una oración. Gracias, Señor, por este mensaje que tú le querías dar a la iglesia, Señor. Tú has hablado en varias ocasiones de cómo te duele tu corazón de ver a tu pueblo oprimido, de ver a tu pueblo esclavizado, Señor, cargando una dura carga, Señor, para poder cumplir con esos deberes financieros que posiblemente nos hemos puesto nosotros mismos, Señor, por cumplir con unos estándares de vida, posiblemente un poco de codicia, un poco de avaricia, Señor, que ha habido en nuestros corazones de tener más de lo que teníamos que tener, Señor, de no ser cautos en el manejo del dinero, de no tener mansedumbre, Señor. El día de hoy venimos a ti, Señor, con arrepentimiento, pidiendo, Señor, tu dirección para poder establecer un plan para salir de esta esclavitud, Señor, de las deudas. Yo te pido, Señor, que seas tú llegando a cada corazón, Señor, quebrantándolo, Señor, para que tu pueblo sea libre y que esté preparado para lo que viene, Señor, porque tú no quieres que tu pueblo sufra, Señor. Por eso tú estás enviando personas como yo, Señor, para que le hable al pueblo, Señor, lo despierte y el pueblo pueda cambiar el rumbo que tiene y prepararse, Señor, y más bien aprovechar las oportunidades que vienen y sobre todo poder extender tu reino, tener misericordia con aquellos que de ninguna manera están preparados, Señor, para lo que viene. Entonces, Señor, te pido que nos ayudes a todos a tener nuestras casas y nuestras finanzas en orden para poder ser de gran bendición para lo que sigue, Señor, y que no nos sueltes de tu mano. En el nombre de Jesús, amén.